importante, pero hay tutoriales o una información que nos bombardea con un montón de cosas que se va por otro lado, ¿va? Por la tangente. Además, también hay muchas fuentes no filtradas. Entonces, si no hay un filtro, no podría escribir cualquier cosa, ¿no? Entonces, la recomendación es nuestro libro, ¿verdad? Nuestro libro es el que tiene, es una recopilación de varios documentos, un trabajo que se hizo hace años, pero muy buen trabajo. Entonces, va a lo que le interesa al curso en sus contenidos y además de eso, lo que nos pueden preguntar en el examen, si quieren verlo de esa manera, ¿verdad? Bueno, pues echémosle a la clase. Para el efecto les voy a compartir una de mis diapositivas que tengo por acá. Permito, ahorita se las pongo. Ya está. Recibí los informes, Carlos, muchas gracias. Bueno, entonces ahorita espero estarles proyectando una presentación en PowerPoint. Tengo problema esto. Permítanme un segundito. Un segundito, paciencia, por favor.
Mm. Perdón, tuve un problema en encontrar mi información, pero ya la encontré. Aquí está, no sé si la alcanzan a ver. Creo que se baja aquí. Creo que se los estoy proyectando bien. Espero estarlo haciendo bien. Sí, todo se ve claro. Son unos cuadritos. Sí, unos cuadritos azules. Gracias. No los hallaba. Bueno, nos dice acá. Perdón. Muy bien, por acá estamos. Perdón por los fallones. Vamos de nuevo a buscar esas diapositivas. Ahí estaba. Ahí está. Ahora creo que sí. Mira, Carlos, me estaba equivocando yo acá. Sí, ahí está, Lick, y se ve bien. Ahí está mejor, ¿verdad? Bueno, entonces en la página 79 del libro aparece esto que es la estructura del conocimiento científico. No, no hallaba eso, yo no lo podía presentar. Eh, ¿Podríamos confirmar si está realmente en la página 79? ¿No me harían favor ustedes? Sí, licenciado. Sí, ahí aparece. Bueno, pues ahí Va. está ampliada la información esta, ¿no? De qué se trata y toda la cosa. Y aquí lo que hacemos es presentar un resumen, incluso un mapa, un mapita conceptual, permítanme un segundo. Va de vuelta. Es
que me suena ahí el pitido y es porque alguien quiere entrar. Bien, vamos de nuevo, pues, perdón por el tanto. Estructura del conocimiento científico. ¿Y cómo se estructura el conocimiento científico? En el libro nos lo explican más ampliamente. Pues. Aquí unos pequeños cuadros que nos resumen lo que nos da el libro, ¿no? Entonces, el conocimiento científico, de calidad científica, tiende a ser una acumulación de los datos. Acumula información, ¿verdad? Primeramente acumula información. Como que nosotros hiciéramos una investigación de cualquier tipo, empezamos a juntar información respecto al tema que estamos investigando, ¿verdad? Muchos dicen es mejor que sobre y no que falte. Cualquier tipo de investigación, vamos a acumular información, ¿verdad? Digamos que vamos a investigar sobre la capacidad de endeudamiento que puede tener una persona, ¿verdad? O una empresa. Entonces vamos a buscar información de todo tipo, bajamos sus estados financieros, referencias, historial crediticio, en un caso como estos, ¿no? Una cosa así un poco sencilla, si estamos investigando sobre algún fenómeno físico que se está manipulando, conseguimos todos los datos que hayan, las publicaciones que existan, las opiniones diversas, se acumula información. Pero esta información, definitivamente no toda va a ser buena, ¿verdad? Por eso es que les decía, es mejor a veces desechar y no andar buscando. Cuando hacemos algún tipo de investigación, entonces es mejor tener más de lo que se necesita y después deshacerse de lo que sobra, ¿no? Sobre todo en investigaciones un poco más simples también como tipo científico, ¿no? Cuando hemos acumulado los datos y la información, se procede a hacer generalizaciones de dichos datos. La generalización es un proceso, su nombre lo indica, ¿no? Generalizar. Es decir, identificar rasgos que son comunes a todas las observaciones y formar un concepto general, ¿verdad? Formar un concepto general. Eso es generalizar. Entonces, el conocimiento científico tiende a generalizar la información y a especificar, bueno, si entre más se gana, más se gasta. Eso es una como conclusión o una generalización después de ver varios casos, ¿verdad? Empresas que tienen más ingresos tienden a gastar más, a pagar más a sus empleados o a tener mayores promociones o a producir más. Una persona en lo particular, si más tiene, más gasta, ¿verdad? Entonces, la generalización puede ser, después de ver diversos casos, decir eso, que entre más se gana, más se gasta, ¿verdad? Entre más se tiene, más tendemos a gastar, como una observación generalizada, ¿verdad? Si Juan, Mario, Ninet y Lucrecia están poniendo atención, entonces todos los alumnos están poniendo atención, ¿verdad? O si Lucrecia, María, Rosaura, Pedro, Mario tienden a solo conectarse y no observar ni poner atención, entonces, claro que todos los alumnos, o la gran cantidad de alumnos, solo se conecta, ¿verdad? Es como hacer una generalización de los datos. A nivel científico, es una abstracción de las características comunes de elementos iguales. Es un proceso mental, ¿verdad? Se identifican los rasgos universales a partir de rasgos particulares y entonces ya se hace una generalización, pero una generalización ya a nivel científico tiene mucho peso y está basada en una serie de estudios. Por eso es parte de esta estructura de conocimiento científico. El tercer cuadrito de arriba hacia abajo nos dice que
La estructura del conocimiento científico, esos datos que primeramente acumuló, juntó, luego hizo sus generalizaciones respectivas, tienden a expresar los datos en teorías, leyes y principios. Eso es lo que hace el conocimiento de tipo científico. Una teoría es un conjunto de reglas, de principios, ¿verdad? Conocimientos acerca de un tema específico, ¿verdad? O un tema específico que es un tema científico, que es lo que nos interesa en este momento. Entonces, conformar teorías es de gran importancia y es parte de esa estructura del conocimiento. Los principios, las leyes, conformar leyes, ¿verdad? ¿Cómo llegaron a determinar la ley de la gravedad, la ley de la inercia, si estamos hablando de física o hablamos de química, la reacción a diferentes reactivos, ¿no? Reacciones a diferentes componentes? Eso se hace, si es comprobado al 100%, se conforma una ley, ¿verdad? Una ley. Se da necesariamente. Siempre en épocas de Nochebuena, el gasto se incrementa significativamente en los bienes de consumo, ¿verdad? Ya se puede decir que eso sucede constantemente, siempre y cuando se siga dando los ingresos adicionales como el aguinaldo, por decirlo así, ¿verdad? Y esas son cosas de tipo tal vez financiera, pero ahí eso se aplica a cualquier ciencia, ¿no? Entonces se establecen las diferentes leyes. Las leyes son científicas, son como propuestas que marcan una relación constante entre dos factores. Por ejemplo, decimos siempre por decirles algo sencillo, ¿no? En verano normalmente los ríos bajan su cauce, su nivel. Ya no son tan caudalosos en verano, ¿verdad? Esa es una como ley, podríamos decir, siempre se da derivado del calentamiento que se da en esas fechas y la evaporación del agua. En tiempo de invierno sucede lo contrario, los ríos se convierten en caudalosos gracias a las lluvias y a la precipitación pluvial que los viene a hacer más grandes. Entonces, otra parte de nuestra estructura del conocimiento es expresar teorías, leyes, principios. Los principios son parte de las teorías, ¿no? Un principio es como un conjunto de ideas, pero con una base así en reglas, en las mismas leyes, ¿verdad? Y que tienen una aceptación general. Son base para nuevas investigaciones. Se hace interpretación teórica filosófica como otro de las partes de la estructura del conocimiento. Perdón. Interpretación teórica filosófica, es decir, se teoriza y se hace una interpretación filosófica. Vamos a tener en la parte final del curso, la tercera unidad se llama la filosofía. Vamos a ver ahí que la filosofía habla de los aspectos más generales del conocimiento, ¿verdad? Entonces se hace una interpretación bien generalizada de los diferentes datos que venimos acumulando, ¿verdad? No es lo mismo que generalizar, sino es una interpretación de carácter filosófico como el más grande y más importante de las interpretaciones que podríamos dar. Entonces, así nos dice el libro sobre la estructura del conocimiento científico. Mencionan también aquí no les... Bueno, cuando hablamos de la interpretación teórico-filosófica, creo que me faltó comentarles también, es importante que la interpretación propiamente, ¿verdad? Ya sea teórico-filosófica o de otro tipo, es
todo un proceso, ¿verdad? Interpretar de un idioma a otro se dice como que alguien que habla un idioma se le traduce al idioma que sí entendemos, ¿verdad? Y cómo se interpreta, cómo se traduce. La interpretación es teórica filosófica, también es de gran importancia por el hecho de que revisa, concluye, saca conclusiones, diferentes métodos son utilizados, ¿verdad? Quería mencionar respecto a estos aspectos. Así que hay bastante teoría al respecto en unos cuantos cuadritos y un gran esfuerzo, un tremendo esfuerzo analítico en una investigación. Es decir, presentarlo en 4 cuadritos es como un resumen más agradable de lo que realmente compone esa estructura del conocimiento científico, pero este es un esfuerzo extenuante si se trata de la búsqueda de la respuesta a algún tipo de conocimiento, ¿verdad? Realmente los Estados Unidos están derribando ovnis. ¿Es eso cierto o no es cierto, verdad? Teníamos que hacer toda esta estructura, acumular datos, generalizar aspectos, formar teorías y leyes, buscar otras teorías y leyes ya existentes para completarlas, interpretarlo. Es decir, revisar todos los datos, llegar a conclusiones. ¿Verdad? Y ahora sí vengo a esta. Conjeturas e hipótesis científicas, dice. Una hipótesis es como algo que se plantea, pero aún no ha sido comprobado, no ha sido verificado. Se intenta confirmar o no confirmar y negar, rechazar o aceptar el planteamiento que encierra una hipótesis. Es decir, que una hipótesis, por el hecho que no ha sido verificado, es algo que está sujeto a ser verificado, y esto es parte del conocimiento científico. Muchos estudios empiezan con hipótesis científicas, que les digo, alguna investigación o informe que ustedes presentarán aquí en la universidad podría partir de unas 2 o 3 hipótesis, ¿verdad? 4 hipótesis. No sé, cualquier tipo de planteamiento que se quisieran ustedes hacer, una investigación que quisieran hacer, puede dar inicio a través de hipótesis, ¿verdad? Realmente es realmente es rentable adquirir monedas digitales, bitcoins y todo eso que está en el mercado. Y las hipótesis sería definitivamente que lo es, siempre y cuando se estudien sus altas y bajas y se pueda llegar a obtener una ganancia entre la compra y la venta, ¿verdad? Permítanme un segundo. Sí. Perdón, pensé que me estaban tocando la puerta. Entonces, hipótesis, algo que no está verificado, pero está sujeto a verificar y es dentro de la labor científica investigarlo. Las hipótesis como un planteamiento inicial a cualquier investigación son válidas y en el camino se refuten o se acepten, se ha determinado la validez de la hipótesis o la no validez de la hipótesis. Así que en los dos casos, incluso cuando se niega o rechaza un planteamiento hipotético, se ha estado trabajando en base a la ciencia. Porque no es una hipótesis antojadiza, no es una hipótesis, como les dijera yo, que se nos ocurrió así por así, ¿verdad? Cualquier invento, sino que es una hipótesis basada en hechos. Los planteamientos hipotéticos tienen todo un, perdón, poniendo ruidos ahí raros. Es decir, que una hipótesis, ese enunciado que está por verificarse, tiene que ser bien hecho, pues no simplemente así al azar, porque se me ocurrió, o al Tim Marín de Dos Pingües, sino que las hipótesis a veces ocupan hasta 2, 3, 4, 5, 6 páginas, ¿verdad? El planteamiento hipotético
la conjetura, entonces tiene que estar basada en hechos. Es decir, algo que realmente, bueno, ¿será que es así o no es así, verdad? ¿Es así o no es así? Los rusos son unos criminales sanguinarios que están matando a los ucranianos solo porque se les antojó, o realmente tienen una razón de peso para hacerlas porque se sentían invadidos. Ambas son hipótesis que se contradicen, pero basadas en hechos, en una guerra que está sucediendo, ¿no? Porque la ciencia se apoya en hechos, es decir, no se puede conformar hipótesis y darse la tarea de investigarla cuando no hay hechos que respalden esa situación, ¿verdad? Dice acá, los hechos son seleccionados, clasificados, generalizados y explicados. Es decir, y viene en relación a la acumulación que hablábamos anteriormente de información, ¿verdad? Hechos, realmente sucedió, comprobable, evidenciado. Sucedió esto. Y se hace la consiguiente hipótesis, ¿verdad? Se hace la consiguiente hipótesis. Viene una pandemia peor que lo que fue el COVID, y esta va a traer mucho más mortandad de la que pudo haber tenido el actual, la que acabamos de pasar. Podría ser un planteamiento, ¿no? Hipotético. ¿Cuáles son los hechos en los que bueno, pues que hay una mutación y hay un nuevo virus que se está dando de ahí, más explicaciones, más hechos, ¿verdad? Las hipótesis utilizan también, aquí a la derecha, este cuadrito habla de comprobaciones experimentales. Es decir, que se hace prueba y error en algunos casos para determinar la validez de la hipótesis, ¿verdad? Pero todo es un esfuerzo ordenado, controlado, de grandes laboratorios. No se trata. Imagínense ustedes que hay una hipótesis en tiempo de pandemia que dijera no hay cura para el coronavirus, ¿verdad? El coronavirus no puede ser eliminado. Una hipótesis de ese tipo, y lo que va a pasar es que va a mutar por siempre, y al final va a haber uno que va a matar a la humanidad y va a acabar con la humanidad. Esa podría ser una hipótesis, ¿verdad? Y esto en base a qué hechos, a que la mutación es tan fuerte, tan variada y tan rápida que el ser humano no tiene la suficiente habilidad y rapidez como para ir creando vacunas a la par de eso, ¿verdad? Se harían comprobaciones experimentales de todo tipo, ¿verdad? Y si eso se determinara como algo cierto, se convertiría en una teoría. Afortunadamente la teoría del COVID es que sí se puede convertir, sí se puede destruir, y sabemos que de efecto pues se inventaron y se formaron varias vacunas, varias dosis de una vacuna, incluso de diferente tipo, ¿verdad? Recuerdan que habían las rusas, las que venían de los Estados Unidos, las que no sé qué, las que no sé cuántos, y que todas eran al final buenas, ¿verdad? Entonces ya hay una teoría. Es un virus normal y como cualquier virus se puede combatir. No, esto tiene un carácter entonces científico, pues la ciencia va en base a hipótesis, hipótesis formadas en base a hechos reales, determina al final una teoría. Por eso ciencia es ciencia, ¿verdad? Tiene una gran importancia. ¿Cuál es el papel de la ciencia? En el libro también nos habla de esto. Nos dice cuál es la tarea de la ciencia, qué es lo que debe hacer la ciencia, y esto a grandes rasgos pues se podría resumir en tres aspectos. Descubrir las causas, descubrir el porqué. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Si hay una situación X que queremos que la ciencia quiere abarcar, analizar, uno de los aspectos que debe descubrir es el por qué se da eso, qué lo motivó, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca cualquier hecho que está estudiando la ciencia, ¿no?
eh, el tremendo gusto por tal o cual cantante, ¿verdad? O por algún artista que ha traído increíblemente una gran atención de las personas, ¿verdad? ¿Por qué un youtuber tiene tantos fans y otro no? ¿Ah? Porque muchos quisieran tener mucha fama porque es redituable cuando les reconocen incluso valores efectivos a través de poner algún anuncio en sus diferentes presentaciones. ¿Qué es lo que hace a esta persona tan exitosa y tan aceptada y que tenga tantos fans, ¿verdad? Tantos que los persiguen. Verga. Axel, el micrófono, porfa. Entonces, a nivel científico también, así como alguna vez nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué tiene tanto éxito este muchacho y por qué tiene tantos seguidores? O esta señorita, ¿por qué tiene tantos seguidores? ¿Qué es lo que ha provocado eso? ¿Verdad? ¿Qué es lo que provoca que lo sigan tanto? Podemos descubrir diferentes causas. Bueno, es una persona muy agradable, muy simpática, que tiene todo un equipo de cámaras que la toman, un equipo de maquillistas, por eso sale una siempre muy agradable, muy bien presentada, ¿verdad? Los diferentes temas que toca son de importancia para sus seguidores, aunque sean una gran tontería, podría darse el caso, ¿verdad? Pero hay personas que están interesadas en la depresión que podría sentir una persona o la alegría que puede sentir una persona, las causas simples que puede tenerlas, en un aspecto doméstico y sencillo como este que les hablo de seguir o no a un personaje, ¿no? De internet. La ciencia a nivel científico también debe descubrir el porqué de los diferentes hechos y aclarar la importancia de estas causas, ¿verdad? ¿Qué tan determinantes son las causas? ¿Qué tan importantes son? Establecer nexos entre los hechos. Es decir, cuando se descubre que se dan diferentes situaciones, hechos que son comprobables, ¿qué relación tiene un hecho con el otro? Cuando hacemos una labor de análisis y vemos las diferentes partes, componentes de una cosa, un fenómeno, una situación, vemos los diferentes elementos que lo componen y lo integran y los podemos estudiar por separado, pero también tenemos que ver la relación que existe entre cada uno de ellos. La tarea de la ciencia es esto también. Y decir ciencia, no necesariamente estamos hablando de un laboratorio químico o hablando de radioactividad o del viaje a la luna, porque bien podemos traerlo a las ciencias económicas. ¿Qué nexos hay entre los diferentes hechos? ¿Qué les digo? De una empresa que vende más que otra empresa y tienen un producto similar en el que está compitiendo, ¿verdad? Son dos hechos. Una tiene un nivel de ventas sobre un producto X y la otra tiene un nivel de ventas inferior sobre un producto que es un similar idéntico. Entonces se empieza a investigar y se ve, bueno, pues la promoción, la propaganda, la publicidad de la empresa que vende más es mucho más fuerte. Está en los medios que tienen mayor presentación, tienen mayor fuerza, como la televisión, el internet. Contrata a diferentes personalidades o gente muy querida, artistas, etcétera, para que les ayude a promocionar sus productos. Organiza festejos, eventos donde promociona el producto mientras la otra empresa no hace eso, no ha gastado, ¿verdad? La empresa que tiene más éxito en vender el producto, que es casi el mismo que vende la otra empresa, hace visitas a los diferentes posibles compradores de mayoreo y los invita a tener, ¿qué les digo?
los invita a comer, los invita a una actividad, les participa y les regala cosas, ¿verdad? Entonces, eso es establecer nexos entre los hechos. Lo que hago es ponerles ejemplos, ¿no? Simplemente ponerles ejemplos. Ustedes quieren ampliar esto de mejor forma, pero yo siempre les invito a que vayan a su libro y ahí revisen y lean lo que ahí les dice, ¿verdad? También mencionan, esto ya en la página 80, dicen, ¿cuál es la esencia social de la ciencia? ¿Cuál es esa, es lo primordial, cuál es lo básico desde el punto de vista social que tiene la ciencia? ¿Qué es lo más importante de la ciencia visto dentro del contexto social? En el libro dice, en el sentido histórico de la aparición y desarrollo de la ciencia, el sentido histórico de la aparición y desarrollo de la ciencia consiste en dar satisfacción a las necesidades que plantea la vida social. Es decir, la ciencia surge para dar satisfacción, perdón, la ciencia surge para dar satisfacción a las necesidades que plantea la vida social. Si lo vemos dentro de toda esa secuencia de situaciones que se dieron en el origen de la vida, en todo el proceso cambiante de transformación del mono al hombre, durante todo ese proceso, y por necesidad, no por solamente el gusto de satisfacer, el ser humano tenía que satisfacer necesidades. Inicialmente las más simples, como alimentarse, ¿verdad? Protegerse de las inclemencias del tiempo, evitar ser devorado por alguna fiera. Esa era una necesidad básica, primitiva y primordial. Y la ciencia, los aspectos científicos se empezaron a manifestar ya en esas etapas. ¿Qué les digo? Si hay un aspecto científico en el hecho de que un ser humano primitivo primero utilice una piedra para repeler a las bestias que lo atacaban, ¿verdad? Y posteriormente, en lugar de usar la piedra, pues ya utilice un arco, o utilice un pedazo de metal que es cortante, ¿verdad? Entonces, es buscar satisfacción desde un aspecto puramente primitivo, hasta hoy por hoy, pues que las necesidades se hacen más cada vez más complejas. Aquí a la derecha tenemos la pirámide de, ¿cómo es que se llama este? ¿Alguien se recuerda de esta pirámide? Se estudia en administración de empresas, pero marca... ¿Quién, perdón? ¿No es la de Maslow? Sí, perfecto. Maslow es la M-A-S-Low. La pirámide de Maslow marca una serie de necesidades que tiene el ser humano. Entonces, por eso les digo, si la ciencia surge, históricamente aparece para satisfacer necesidades, primeramente satisfizo necesidades puramente básicas, ¿no? Pero el ser humano se vuelve con el pasar del tiempo y los años en un ser más complejo, que quiere satisfacer más necesidades y para eso hace uso de la ciencia. Si en la base de la pirámide de Maslow tenemos las necesidades fisiológicas, es decir, respirar, alimentarse, descansar, sexo, dice aquí, ¿no? Ir al baño, ¿verdad? Ustedes, esa es una necesidad básica. Ya ahí hay ciencia, pues ya no solo es ir al arbolito a hacer una tal cosa, sino hay todo un aparato que se llama inodoro, ¿verdad? Llevar el agua a donde la necesitamos, crear un artefacto ahí que permite desechar
esos desechos, valga la redundancia, sin causar un mal olor. Ya hay una aplicación de tipo científico, ¿verdad? Diferentes tipos de jabones que nos pueden ayudar a lavar nuestras manos de mejor forma. Esta es la primera necesidad de tipo fisiológico. Las necesidades de seguridad física son otras, que van en un segundo grado. Es decir, primeramente, deben de comer, ¿verdad? Segundo, quiero estar seguro. Seguridad en todo tipo de situaciones, ¿verdad? Moral, familiar, lo que implica la salud. En último grado, la necesidad de amistad, de afecto, de afiliación, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de que la gente que está alrededor nos reconozca como personas valiosas, la necesidad de autorrealización. Bueno, esta pirámide de Maslow muestra una serie de necesidades cada vez más complejas, ¿verdad? Cada vez más complejas. Imagínense, se vuelve una necesidad querer ser reconocidos por las personas, querer ser apreciados por las personas, porque eso incluso puede representar en algún beneficio económico. Ya no simplemente estamos pensando en qué vamos a comer, ¿verdad? ¿Dónde vamos a descansar? Sino que hay otro tipo de necesidades. Dentro de este contexto de necesidades que son tal vez muy individuales, la ciencia empieza a tomar auge e importancia para dar satisfacción a las necesidades que cada vez son más complejas. Por eso es que se dice que la finalidad social de la ciencia consiste en facilitar la vida y el trabajo de las personas, elevar el poder de la sociedad sobre las fuerzas de la naturaleza y facilitar el perfeccionamiento de las relaciones sociales. Es decir, que la ciencia en sí tiene un fin social muy noble, ¿verdad? No dice acá, la esencia y la base de la ciencia es traer al inversionista mayores ganancias, aunque muchos la utilizan para eso. Muchos inversionistas, personas que desarrollan la ciencia con el fin de lograr un beneficio económico. Esa tal vez es una finalidad individual de esta persona, pero la finalidad de la ciencia en general, la finalidad social de la ciencia es dar a la sociedad beneficios para ese dominio. Entonces acá hay como una controversia, ¿no? Porque dice uno, bueno, si todos los avances de la salud, los avances en medicina, tienen esa finalidad social de ayudar a la humanidad, ¿por qué no todos podemos tener tratamientos caros, verdad? Todos los avances en la odontología, por ejemplo, que permite hacer una serie de cosas increíbles, a veces no nos los podemos pagar porque ir al dentista sale muy caro, ¿verdad? Dependiendo de lo que se está afectando. Entonces tengo que ir en lugar de tener un tratamiento un poco más sofisticado, que me pueda hacer esto o el otro, mejor sáquese la muela y opte por lo más simple. Hay todos los avances de la ciencia en ese aspecto, pues no los puedo pagar. Sin embargo, lo social, dentro del punto de vista social de la ciencia, es beneficiar a la humanidad. La finalidad social de la ciencia consiste en facilitar la vida y el trabajo de las personas, elevar el poder de la sociedad sobre las fuerzas de la naturaleza y facilitar el perfeccionamiento de las relaciones sociales. Así es, o así debería de ser por lo menos. Pregunta de examen ustedes. Porque a veces dicen, bueno, y tanto que está estudiando la ciencia y sabe por qué aparece la ciencia. De hecho, en las sociedades primitivas, cuando se descubría algo, por ejemplo, algún beneficio, era compartido inmediatamente con todos los integrantes de las diferentes tribus, ¿no? Bueno, descubrí que estas semillas, si se ponen en la tierra y se le da un cuidado especial con agua, etcétera, y recibe suficiente sol, va a producir un fruto, ¿verdad? Que va a ser comestible, y lo compartía inmediatamente.
Bueno, descubrí que al poner en una vara que es flexible, un pedazo de pita que también es flexible y poner un instrumento punzo cortante con ellos, envía, envía un proyectil que es mortal, ¿verdad? Y que puede favorecer a la caza compartido, ¿verdad? Y así se han ido compartiendo todos los aspectos científicos. A veces no nos llegan de inmediato, pero terminan por llegarnos, ¿verdad? La ciencia social de las ciencias, entonces, satisfacer las necesidades de la sociedad, debería ser. Muchos de los conocimientos, los descubrimientos tecnológicos, etcétera, primeramente a veces los tiene el ejército, porque ellos son los que se encargan de la seguridad nacional. Entonces ellos tienen y manejan de esta cuenta el teléfono celular, los drones, el internet incluso. Fue primeramente manejado únicamente en cuestiones así militares. Después se generalizó y lo compartieron, ¿verdad? Entonces, no es tanto una nobleza de mensaje como que esa es la razón de la ciencia y su origen. Satisfacción a las necesidades que plantea la vida social. Recuerden esto entonces. ¿Cuál es la esencia social de la ciencia? Satisfacción a las necesidades que plantea la vida social. La producción está muy asociada a la ciencia. Dice acá, la producción aparece como el consumidor más importante de los resultados del conocimiento científico, de la naturaleza, y el suministrador de los medios científicos. La vez pasada estaba con un mecánico que me decía que estaba, él era, no es un mecánico, pues, mecánico, y su trabajo es arreglar carros, pero ha avanzado tanto en eso y es tan bueno en eso que en algún momento hizo conexión con, con personas que traen vehículos. Entonces él a través de internet tiene varias fuentes donde venden vehículos chocados, usados, golpeados en los Estados Unidos. Y tiene toda esa información. Averigua los vehículos que están disponibles sin moverse de su escritorio. Y se los ofrece a posibles clientes. Entonces él dice, mire, esta camioneta que está chocada de enfrente, ¿va? No es gran cosa, yo la puedo arreglar. Vale tanto, cuando usted la compra, se le agregan estos costos del transporte, porque la van a traer en un barco, y yo le voy a cobrar tanto por reparársela, ¿verdad? Y más una comisión que él va a cobrar, que es bien generosa. Y entonces él me estaba explicando esa su actividad, y me enseñó un programa en Excel, fíjense ustedes. Él pagó para que se lo hicieran. Entonces el programita en Excel tenía las fotos de los diferentes vehículos, les daba un clic a los carros, para alguien le interesaba, mire qué bonito ese carro rojo, ¿va? Le daba un clic y salía el precio al comprarlo, los gastos del transporte marítimo, los gastos por impuestos, ¿verdad? Y decía él, y en este espacio pongo yo lo que voy a cobrar por repararlo, como eso es su gran ventaja, de que es mecánico y que conoce, ¿verdad? Y ya le pongo al cliente en cuánto se lo voy a vender. Es un vehículo que tal vez y aquí en la capital si se puede adquirir uno igual, no es un poco más caro. Entonces ellos venden un poco más baratos. Viene en relación pues a ciencia y producción como la tecnología. No crean que era una hoja de Excel sencilla, sino un programita, él pagó porque se lo hiciera. En este tipo de persona, ¿no? Que está haciendo un comercio,
comerciante de vehículos aprovechando sus fortalezas que son el ser mecánico y ser muy buen mecánico. La producción en general hace uso y busca la tecnología, así como este señor que siendo un simple mecánico buscó que le elaboraran un programa, tiene las fuentes de acceso para ver los vehículos y su estado, porque con fotografías y la descripción de eso, es decir, no es un simple mecánico que solo va a los Estados Unidos y compra un carro, sino que ahora está haciendo uso del internet, pues los precios y todo eso que, y bueno, me gusta ¿verdad? Y bueno, no sé cómo paga, tal vez es alguna transferencia o algo así, pero ya el vehículo le va a llegar a su casa, o llega al puerto, ya lo va a traer al puerto, ¿verdad? Él es un productor, definitivamente, porque la actividad comercial es una forma de producción. La producción también de tener una materia prima y someterla a un proceso y convertirla en un producto terminado, ese tipo de producción, imagínense ustedes, es hasta lógico pensar cómo, si yo quiero producir algo, si estoy produciendo algo y lo estoy vendiendo y estoy ganando buena plata con eso, bueno, pues quisiera hacerlo, quisiera producir más, ¿verdad? Resulta que aprendí a hacer mayonesa y jalea. Y compré los frascos, la enfrasco, conseguí un elemento que se llama benzoato de sodio y eso le va a dar duración y no se va a descomponer tan fácilmente. Registro ante la SAT una marca y empiezo a producir y me empieza a ir muy bien, vendiendo mi mayonesa y mi mermelada o jalea. Empiezo a venderlo, me empieza a ir muy bien. No tendría como productor interés en producir más, porque si la gente está demandando más y más, y yo quisiera producir más, tengo ese incentivo de producir más. ¿Y cómo puedo producir más? Mediante innovación tecnológica, ¿verdad? Innovación tecnológica. Que en el mismo tiempo de producción pueda producir el doble, por ejemplo. ¿Qué gran beneficio va a ser si la calidad va a ser la misma? Que lo haga más rápido y que esto me genere, pues si lo voy a vender, me genere el doble de ganancias. Entonces, si fuera yo un productor de mayonesa y mermelada, por un ejemplo que se me ocurre, ¿verdad? Que empecé haciendo en el garage de mi casa y vi el éxito y la aceptación que tiene porque está exquisita la mayonesa y la mermelada está deliciosa. ¿Por qué no empiezo a hacerlo de una forma más industrializada? Si primeramente agarraba una gran olla, le metía un montón de fresas, un montón de azúcar y los ponía a cocer y luego esa solución melcochosa que salía y que era exquisita, la enfrascaba. ¿Por qué no hacerlo a través de una máquina, verdad? ¿O por qué no usar ollas gigantescas, algo que me permita producir más? Y ahí empiezan a entrar otra cuestión de cosas que los administradores de empresas manejan muy bien, ¿verdad? Cómo reducir costos, cómo optimizar la producción, cómo hacerlo todo más rápido, cómo preparar al personal y capacitarlo, cómo adquirir nueva maquinaria, nuevas herramientas. Eso es ciencia, ¿no? Y va apareado a la producción. Y se los pongo de punto de vista como una persona que hace jalea, ¿verdad? Simplemente. Que definitivamente cuando ve que tiene éxito y que su producto es muy aceptado, quiere hacer más y más y más. Contrata más personas. O digamos, si alguien viene y le dice, mira, usa estas ollas gigantescas de este hierro colado, que los vienen a hacer, calientan mucho más rápido, tu consumo de gas va a disminuir.
Hay unas máquinas empacadoras que están en el mercado y en lo que manualmente empacas 10, esa máquina te va a empacar 50. Y ese es el gran beneficio, ¿verdad? Y en cualquier tipo de producción de comestibles, producción de vehículos. Hoy por hoy, ya pues en la actualidad, toda la producción está industrializada, hace mucho uso de los conocimientos científicos, ¿verdad? Para producir en cantidades inmensas, una alta calidad y una gran reducción de costos. Entonces, la producción es quien más demanda de la ciencia, porque se han llegado a un nivel de alta productividad, alta eficiencia, gran cantidad, quieren producir aún más. Cuando entra el aspecto de la competencia, que hay otro que empezó a vender más barato que ellos la misma calidad, empiezan a indagar y por qué puede vender más barato, ¿verdad? Está sacrificando sus ganancias o ha descubierto alguna tecnología, la tecnología bélica, ¿no? Eso es una cosa que está en la lucha, hay espionaje incluso de la nueva tecnología bélica. ¿Cómo es que dicen? Los armamentos alienígenas nos quieren decir que los Estados Unidos ya tienen ingeniería bélica alienígena. Vamos a ver eso, a ver si es cierto. Bueno, perdón, aquí me pasé al anterior. ¿La ciencia motiva la producción o la producción motiva la ciencia? ¿Qué responderían ustedes a esta pregunta? ¿La ciencia motiva la producción o la producción motiva la ciencia? A ver, un valiente hay que se atreva a decir. La producción motiva a la ciencia, siento yo. Era lo que acabamos de hablar, ¿verdad? La producción motiva a la ciencia. En este párrafo anterior decíamos, la producción exige a la ciencia nuevos avances. Toda la carrera en viajes interestelares, entre toda esa competencia, esa lucha entre Rusia y los Estados Unidos por ver quién mandaba primero un cohete tripulado a la atmósfera, ¿no? Y la lucha por producir más, la productividad exige a la ciencia. Quiero producir más. Imagínense un grupo de empresarios, imagínense al dueño de Pollo Campero con todos sus ejecutivos diciendo, bueno, tenemos que descubrir cómo hacer un pollo más exquisito y que salga más rápido, porque tenemos una tremenda demanda. Somos una productora que está contratando X cantidad de gente, miles de personas. ¿Cómo podemos hacer para vender más, verdad? Tener más presencia en más departamentos, reducir nuestros precios, sacar productos nuevos, ¿verdad? Y si vamos a sacar un producto nuevo, ¿cómo lo podemos hacer rápidamente? Entonces, ya, ¿qué nuevas formas hay de preparar el pollo? La producción exige a la ciencia. ¿La ciencia motiva la producción o la producción motiva la ciencia? La respuesta es que se da en las dos vías. Porque la ciencia orienta, dirige y guía la producción. Es decir, ya cuando existen una serie de conocimientos científicos aplicables a diferentes tipos de producción alimenticia, producción de vehículos, producción de artículos electrodomésticos. Cuando se tiene ya el conocimiento científico, la producción posterior se va a basar en lo último. Es decir, cuando lo que avanzó la ciencia
va a ser utilizado por estas nuevas formas de producción. No va a venir un empresario que entra a competir en la producción de tal o cual producto o en la fabricación de algo y querer usar métodos obsoletos cuando sus competidores utilizan ya tienen un conocimiento científico establecido. Él quiere eso, pero también quiere más. Entonces, se dice que se dan 2 vías porque la producción también, como dijo la persona que opinó, desarrolla, ¿verdad? Solicita a la ciencia, dame más, dame algo nuevo, dame algo que me genere más, ¿verdad? ¿Qué de nuevo hay? Me acuerdo cuando, como ya me hace rato que me pega el sol a ustedes, cuando surgieron los cajeros automáticos. El primero era el 5B, 5B. Y algunos bancos lo trajeron y empezaron a utilizarlo y había un cajero automático. Pocos, pero ya existían. Y entonces se invitó a todos los bancos que quisieran formar parte de ese proyecto y cobraban unos 100,000 quetzales para poder entrar a ser parte del 5B, ¿verdad? ¿Quiere usted estar dentro del 5B? Es decir, que van a llegar, van a meter una tarjetita y puede sacar dinero, solo sacar dinero. No meter dinero ni hacer pagos ni nada. Solo que los bancos que lo crearon, bueno, como nosotros lo hicimos, si usted quiere ser parte de esto, nos tiene que dar 100,000 quetzales. Al poco tiempo subió a 1,000,000 de quetzales. Y al poco tiempo fue tan grande que muchos bancos formaron su propio cajero porque ya no podían pagar y ser parte de ese primer cajero. Entonces la producción, ¿verdad? Quería ese nuevo elemento, que la gente fuera y sacara su plata de una gran caja, ¿verdad? De un gran cajero que era seguro y que difícilmente se lo podían robar. Entonces, en 2 vías, ¿no? La ciencia está antes que la producción porque la ciencia es la base de muchos procesos productivos. Pero cuando la ciencia ha sido base de los procesos productivos y la producción tiene necesidad de incrementarse, de crecer, de ser más eficiente, de generar mayores ganancias, la producción exige a la ciencia, ¿verdad? Fíjense que aquí me fui otra vez al revés. Papel de la ciencia en los diferentes periodos de la historia. Muy bien. Permítanme irme a tomar un vasito de agua pura a la bala y estoy con ustedes en 1 minuto y medio si me lo permiten. Aprovechando les envío el link de asistencia.
Muy bien, por acá estamos de vuelta, jóvenes. Fíjense que a veces estos temas se vuelven un poco cansados porque tienen mucha carga teórica. Uno trata de hacerlos divertidos o lo más o menos posibles, pero es cansado. Fíjense que hay una pregunta que hacen regularmente en los exámenes. Como hemos estudiado los diferentes periodos, modos de producción que han existido, ¿no? Como la sociedad primitiva, el modo de producción esclavista, que utilizaba su fuerza. La fuerza eran las mismas personas, pero que trabajaban bajo la esclavitud. El modo de producción feudal, donde empiezan ya a tener tintes de producción industrializada, aunque más era artesanal la producción. Y luego la producción capitalista, ¿verdad? Hablamos de una forma de producción socialista y comunista. Entonces la pregunta va orientada, bueno, ¿en cuál de estos modos de producción o periodo histórico surge la ciencia? A ver, ¿cuándo surgió la ciencia? Y la respuesta sería en el modo de producción esclavista. Ups, se me fue un clic ahí. La respuesta sería en el modo de producción esclavista. Es que la ciencia como tal, vamos a verlo más adelante, es una serie de cambios, ¿no? Ya gradualmente se va desarrollando. Entonces los primeros atisbos, las primeras muestras de carácter científico, conocimientos de carácter científico, se dan dentro de la comodidad de pensadores que no tenían que hacer nada porque todo se lo hacían los esclavos. ¿Verdad? Si decimos que ahora en el gran avance de la tecnología no hacemos ningún esfuerzo, pues estos hacían menos porque todo lo hacían los esclavos. Entonces ahí es donde surge conocimientos de tipo filosófico y con carácter y fundamento científico. Entendiendo la ciencia como algo que va cambiando, que surge y va cambiando y va avanzando y que sigue avanzando y que seguirá avanzando, ¿verdad? Hasta el final de los días nunca se detiene, siempre se están descubriendo más y más y más cosas. Pero el inicio de un conocimiento de carácter científico se da en la sociedad esclavista. Es en la sociedad esclavista donde surge esto que tiene aspecto y base científica. Pregunta de examen entonces. ¿Dónde surge? Debía ser un cuestionario a ustedes al final de la clase. Antes de retirarnos debía decirles, bueno, usted, y voy a hacer unas 3 preguntas.
¿En qué modo de producción inicia la ciencia? Los conocimientos adquieren un carácter científico. Y fíjense que muchos dirían en el capitalismo, otros dirían en el socialismo, pero a veces uno no se imagina que es en una sociedad esclavista, una sociedad tan salvaje que usaba a las personas como fuerza de trabajo, donde surgen los primeros conocimientos de carácter científico, ¿verdad? Con unas personas pues que empiezan, grandes pensadores, que empiezan a formarla tal y como tal, como un origen, ¿verdad? Y que después fue cambiando, es decir, la ciencia no fue siempre, los conocimientos científicos no fueron siempre lo que son ahora, sino que fueron cambiando y fueron perfeccionándose. Pero la ciencia en los diferentes periodos, primero su origen en la sociedad esclavista. En el feudalismo se manifiesta también todo el carácter científico. Con el feudalismo no variaron mucho los instrumentos que empleaba la producción. El progreso técnico era muy débil y estaba basado principalmente en la maestría individual y la experiencia de los artesanos. Ya se da otro modo de producción, el feudalista, donde hay una producción artesanal, gente especializada en hacer, ¿qué les digo yo?, ropa de cuero, en producir muebles, en producir tal o cual producto. No tiene todavía un nivel industrial, sino más que todo es artesanal, la artesanía que todavía vemos en nuestros países, en muchos sectores, y que es atractiva, ¿no? Cosas hechas a mano, individualmente, que una no es igual a la otra. Aunque sean los mismos, tienen diferencias. Muchas personas siguen produciendo artesanalmente en nuestros días. Pero en el feudalismo sí se da una producción, como bien lo dice acá, que si bien es un avance, no fue un avance tan significativo. Fue hasta en el capitalismo donde se da el, el top, el despegue de la producción, el gran despegue de la producción hasta el cielo. ¿Motivado por qué? Por la búsqueda de máxima ganancia. Mucho podemos criticar al capitalismo, y de hecho lo criticamos porque tiene muchas cosas malas. Sin embargo, fue en el capitalismo donde se desarrolla increíblemente todos los conocimientos científicos gracias a la producción, pues que los exigía. La producción exigía más y más conocimientos científicos para producir más y mejor y ganar más plata, ¿verdad? El capitalismo planteó por vez primera tales problemas prácticos que solo podían ser resueltos desde un punto de vista científico. Bueno, pues tengo esta máquina, produce esto, lo produce en tanto tiempo. ¿Cómo podré producir más? ¿Hay alguna otra máquina que me sirva? La producción alcanzó tal envergadura, dice acá, que se hizo necesario el empleo de la mecánica, las matemáticas, etc. Como les decía hace un rato, ¿verdad? Si empiezo a producir algo y me empieza a ir bien, quiero producir más, mucho más. Y ahí viene todo el avance del ¿cómo se llama? De los conocimientos científicos para aplicarlos a la producción. La ciencia se fue convirtiendo cada vez más en el contenido espiritual de las fuerzas productivas. Tuve una mi pequeñita empresa y hacíamos líquido de batería. En ese tiempo se vendía líquido de batería. Sabía cómo mezclar el agua destilada con ácido sulfúrico y lo hacía. Entonces en un gran tonel me ponía toda la protección porque ese ácido quema a ustedes. Y mezclaba las cosas en un tonel inmenso plástico, un plástico especial porque no cualquier plástico. Anteojos y todo bien protegido. Y luego agarraba un pichel, siempre de plástico, y llenaba cada uno de los botecitos que ya tenían el nombre del producto que se llamaba Electrolito Super Power. Y con mi pichelito sacaba y llenaba cada uno. Agarré una rapidez para llenarlos. Me acuerdo que buena plata, me ganaba en aquel entonces
como un quetzal por cada botecito. Y se empezaron a vender cajas y cajas y cajas. Bueno, al poco tiempo, con la ayuda de mi tío, nos fabricamos una maquinita donde yo movía una palanca y podía llenar hasta 4 botes simultáneamente. Es decir, era un chorro, simplemente, no era un chorrito que caía del bote y que tenía 4 chorros, 4 subchorros, digamos, salía por un tubo, se iba a otro tubo horizontal y ahí salían 4 chorritos. Entonces ya toda la habilidad que yo tenía ponía 4 de una vez, pum, 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 el llenado. Luego el tapón, enroscado, ese sí no sabía cómo hacerlo todo a mano. Pero sin una actividad como esta tan simple, que después ya no se pudo, ¿no? Porque empezó a surgir competencia y toda la cosa y nos ganaron. Sin algo tan simple como eso, este servidor de ustedes tuvo el interés de incrementar, de poner tecnología, porque era una forma de tecnología, no si quieren algo rudimentaria, pero yo ya no llenaba un bote a la vez, sino que llenaba 4 al mismo tiempo. Les ponía la maquinita bien chilera, bien hechita, papá más se ponían, bajaba la palanquita y caían 4 chorros en lugar de una mi pichel que lo metía al bote directamente. Entonces, sin algo tan simple como esto, quise utilizar tecnología para incrementar mi producción y ganar más aún. Imagínense ustedes los grandes empresarios, grandes productores de diferentes cosas que tienen recursos. ¿Cuántos avances tecnológicos creen que ha tenido la cervecería nacional en el tiempo? ¿Cómo se produce hoy por hoy la cerveza y se envasa, se tapa, se encaja y se manda a la distribución? Cada vez ha sido más y más rápido la producción de ropa, las diferentes máquinas que... Entonces, el capitalismo, en su afán de búsqueda de ganancia, logró el mayor desarrollo de la ciencia. La producción, dice acá, alcanzó niveles increíbles. Fíjense que la ciencia y la práctica social, dice por acá, al separar la teoría de la práctica y la vida da a la primera, al separar la teoría de la práctica y la vida, da a la primera un carácter abstracto, lo que en resumen la priva de una importancia científica y social. Es decir, la teoría no es abstracta, ¿verdad? Y la práctica social es de gran importancia. El mensaje de estos enunciados es: la práctica sirve de criterio a la veracidad de los resultados del conocimiento científico. El conocimiento científico, ya lo mencionamos anteriormente y lo seguimos mencionando, debe ser comprobado. Y esa vez a través de la práctica que se comprueba. Estas son anotaciones mías. Pendiente de pasar a PowerPoint. Bueno, y aquí nos están invitando a ver. Ya no hay tiempo, solo déjenme curiosear que esto no. Come estos 3 alimentos diariamente si has fallado cuando te necesita. Hola, mi nombre es María. Desde cruzar los dedos o no pisar la raya hasta el miedo a los gatos negros, las culturas están llenas de supersticiones. Aunque la ciencia ha avanzado, esas creencias persisten. ¿Por qué se creen las supersticiones? Una superstición es la creencia de que una acción o evento tendrá cierta... Bien, es un video. Tiene que ver con lo que estamos platicando, pero ya no nos da tiempo a ver. Un videito que habla de esta última parte, de cómo, no obstante todos los avances de la ciencia, ¿verdad? Y que la ciencia es comprobable, los conocimientos científicos son comprobables, y esa es su gracia, ¿verdad? Perdón.
poner ese video, pero no hoy. No obstante, algo pasó aquí ustedes. Bueno, aquí se acaba la plática porque es el último. No obstante, todos los avances del conocimiento científico, todavía hay personas que creen en las supersticiones. Ese era como el último mensaje. Bien, pues hasta aquí llegamos. Se acabó el tiempo. Espero que no se hayan aburrido mucho, porque la carga es muy alta. La carga de información es muy alta, y eso que poniéndolos aquí en diapositivas. Si les voy a compartir estas diapositivas, por supuesto que sí, con mucho gusto. Lo voy a arreglar esa última. Ahí los ponemos en el Classroom. Y en este momento me despido de ustedes. Les agradezco su presencia. Platicamos ahora sí el martes, ¿verdad? Porque mañana no nos toca, ¿va, Carlos? No, mañana no hay. Mañana es decretado el día del peluche, para que hagamos lo... Felicidades, jóvenes, me despido. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Noche, licenciado, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.